Buenas, profesor. Mi nombre es Diego Montes y hoy voy a hablar sobre un análisis y es el jurídico de las sociedades en comandita y la SAS en Colombia. Conociendo lo básico, una sociedad comercial es un contrato en el que varias personas se asocian aportando capital o trabajo para desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. El derecho societario es la rama que regula su nacimiento, funcionamiento y administración y disolución, y sobre todo define quién responde y hasta qué punto frente a los acreedores. Esto es clave porque la gran diferencia entre la comandita y la SAS está justamente en el régimen de responsabilidad. La primera pregunta es, si el socio gestor de una comandita decide poner dinero, ¿se convierte en socio capitalista? La respuesta para mí es no. El socio gestor o el colectivo es quien administra la sociedad y por ello responde de forma ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. El artículo 325 del Código de Comercio permite que el gestor haga aportes de capital, pero aclara expresamente que esto se hace sin prejuicio de la responsabilidad inherente a su categoría. Es decir, el aporte no cambia su naturaleza, sigue siendo gestor con la responsabilidad ilimitada. Lo que define la calidad del socio no es cuánto dinero pone, sino el rol que cumple dentro de la sociedad. Vamos con la otra pregunta que es, ¿puede el socio capitalista aportar trabajo o industria? En la comandita, la regla general del artículo 325 es que el comanditario aporta capital y no puede ser socio industrial. Puede prestar algún tipo de servicio, pero con un límite muy claro. No puede inmiscuirse en la administración. El artículo 327 solo le permite actuar como delegado de los gestores para negocios determinados y dejando constancia de que obra por poder. ¿Por qué tanto cuidado? Porque si el comanditario empieza a administrar de forma habitual, pierde el beneficio de la responsabilidad limitada y pasa a responder solidariamente, como si fuera gestor. Por ejemplo, asesorar puntualmente es válido, dirigir la empresa cambia su responsabilidad. Primer caso práctico. Imaginemos que una comandita con un solo socio gestor que decida retirarse o fallece, ¿qué ocurre? La comandita necesita siempre dos categorías de socios, gestores y comanditarios. Si desaparece la categoría de gestores, se configura una casual de disolución prevista en el artículo 333 del Código de Comercio. Además, el aporte del gestor es intuito personal ligado a su persona y no se hereda automáticamente. Ahora, por lo tanto, la disolución no es inevitable. La causal puede enervarse mediante una reforma estatutaria oportuna, claro. Hay tres caminos: nombrar un nuevo socio gestor, transformar la sociedad en otro tipo como la SAS, o que uno de los gestores comandatarios asuma la calidad de gestor. Si nada de esto ocurre a tiempo, la sociedad sí debe liquidarse. Segundo caso. Ahora en el mundo de la SAS, una SAS puede constituirse con un solo accionista. La pregunta es, ¿puede esa persona dueña del 100% firmar un contrato laboral con su propia empresa? La clave está en el artículo 2 de la Ley 1258 de 2008. Una vez inscrita, la SAS es una persona jurídica distinta e independiente de su accionista. Por eso la Superintendencia de Sociedades ha admitido que sí, es posible el contrato laboral, porque jurídicamente son dos sujetos diferentes. El punto debatible es la subordinación. El contrato de trabajo exige que alguien dé órdenes y otro las cumpla, y aquí ambos roles recaen en la misma persona. Por eso conviene cuidar la formalidad y evitar la confusión patrimonial, para que la figura no se use de forma abusiva. Tercer caso, si un accionista de una SAS utiliza información reservada de la empresa en su propio beneficio o para perjudicarla, aquí entraría el deber de lealtad y la buena fe. Son principios que recorren todo el derecho societario. El artículo 43 de la ley 1258 sanciona el abuso del derecho de voto y también en general el actuar contrario al interés social. ¿Qué herramientas existen? Bueno, primero los estatutos
pueden contemplar causales de exclusión del accionista que incumple y por eso es tan importante redactarlas con claridad desde la Constitución. Segundo, quien abusa debe indemnizar a los perjudicados causados a la sociedad y a los demás socios. La conclusión es que la confianza y la confidencialidad no solo son valores éticos, son bienes jurídicos protegidos. Cuarto caso, sobre el capital de la SAS, a diferencia de otras sociedades, la SAS permite suscribir el capital y pagarlo después, de forma flexible, claro. Pero esa flexibilidad tiene un límite. El artículo 9 de la ley 1258 establece que el plazo para pagar las acciones no puede superar en ningún caso los 2 años. La línea de tiempo lo muestra. En la suscripción, el accionista se obliga, puede hacer pagos parciales, pero al llegar el año 2 vence el plazo máximo. Si no paga, las consecuencias pues las hay. La sociedad puede exigir que el saldo con intereses de mora. Los estatutos pueden prever sanciones, como vender las acciones en mora e incluso pueden suspenderse derechos del accionista, como el voto, hasta que cumpla, claro. La elección, la SAS es flexible pero no indefinida. Este es el último caso y yo pienso que es importante en lo social, pues ya que una empresa se liquida de forma fraudulenta, vaciando sus activos precisamente para no pagar salarios y prestaciones a sus trabajadores. ¿Quedan desprotegidos? Pues no, porque aquí opera la figura de desestimación de la personalidad jurídica, conocida como levantamiento del velo corporativo, recogida en el artículo 42 de la ley 1258. La regla en sí general es que el accionista solo arriesga su aporte, pero cuando la SAS se usa para defraudar la ley o perjudicar a terceros, ese límite se levanta y los accionistas y administradores que participaron en el fraude responden de forma solidaria con su propio patrimonio. Como suele decirse, la responsabilidad limitada no es una licencia para la impunidad. Los derechos de los trabajadores quedan protegidos por encima del fraude. Y para ya terminar, tres conclusiones. Primera, la buena fe y la lealtad no son adornos, son la base del derecho societario, sostienen la confianza entre los socios y deben guiar cada decisión. Segundo, incumplir los deberes tiene consecuencias personales. Vimos cómo el socio gestor responde de forma ilimitada y cómo el accionista que defrauda puede responder con su propio patrimonio. Y tercero, la SAS es una herramienta valiosísima por su flexibilidad que explica por qué es la sociedad más usada en Colombia, pero esa flexibilidad no puede convertirse en un escudo para defraudar a terceros o a los trabajadores. En síntesis, conocer estas reglas nos permiten usar bien las figuras societarias y proteger a quienes relacionan con la empresa. Muchas gracias, profesor. He aquí las referencias bibliográficas.